Cordial saludo, queridos hermanos. Bienvenidos a este crecimiento semanal que como comunidad de Emaús tenemos para adentrarnos más en el misterio de Dios. Hemos iniciado el tiempo santo de la Cuaresma y quisiera hacer una introducción para que entendamos la importancia de esta gracia que el Señor nos da. Dice San León Magno que la Cuaresma es una institución apostólica, es decir, es una realidad de fe, de crecimiento espiritual que se inspira en el Señor, quien consagra este tiempo con sus tentaciones durante 40 días en el desierto, como nos narran los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Qué importante es entender entonces que la Cuaresma es una gracia particular para mí. Y por lo tanto ha de ser aprovechada al máximo, de la mejor manera. Fijémonos en esto. 40 días, eso es la Cuaresma. Como 40 días el diluvio, 40 años el pueblo de Dios en el desierto, 40 días Jesús también en sus tentaciones en el desierto. Es una cifra que nos indica a nosotros de manera significativa que la vida es ese lapso en el cual nosotros tenemos la posibilidad de santificarnos. Digamos así, el tiempo suficiente si sabemos aprovecharlo de manera conveniente. Son 40 días marcados por 3 prácticas concretas que se inspiran en el Evangelio que escuchábamos ayer de Mateo. Oración, ayuno y limosna. Es como la síntesis de la relación con Dios y de la relación con el prójimo. Yo oro para llenarme de Dios, entro en mi aposento, como dice Jesús, para plenificar mi corazón con la vida de Dios. Pero la limosna y el ayuno tienen que ver con mi realidad humana. Es aprender a tener dominio de sí mismo, el ayuno. Entender que debo privarme de lo superfluo, de lo que no cuenta, de lo innecesario, de lo que es añadido, de lo que no es fundamental, para centrar mi vida y mi corazón en Dios. No se puede entender una realidad de fe descentrada de Dios, no es posible. Pero la limosna es como la expresión comunitaria de esa realidad de la cual yo me privo. Y qué importante es entender en este tiempo y en la espiritualidad cuaresmal la necesidad de la caridad fraterna. Fíjense que la Cuaresma, que nos recuerda al desierto, nos está advirtiendo algo. No podemos nosotros crear en la vida falsas seguridades. Seguridades que son apegos al dinero, a los bienes materiales, a personas, a caprichos. Cuando hay libertad frente a todo, la vida es distinta porque se entiende que vamos de paso y que lo esencial es tener a Dios en el corazón. Y metámonos en la cabeza, lo demás es añadidura. Hoy tenemos una casa, mañana puede que no esté, que se caiga, se queme. Lo mismo un carro, se lo roban. El dinero, el banco donde está se puede quebrar. En fin, nada de lo que hay en esta temporalidad es eterno, ni nosotros. Somos creados por Dios en el tiempo para la eternidad, pero hay que trascender, dejar este mundo. Por eso la Cuaresma nos va llevando en esa realidad de fe a sentir la necesidad absoluta de llenarnos de Dios en la oración. Qué bueno pensar que esta Cuaresma esté marcada por un cambio en nuestras vidas muy significativo, de poner el énfasis en la relación con Jesucristo. Lo demás, Él mismo lo va organizando. ¿Cuál es el drama del hombre? Entonces uno va al Génesis y lo encuentra. El drama del hombre es el egoísmo, que se inspira o se sustenta en el orgullo y en la soberbia, que es la inspiración típica del demonio en nuestra vida y que desfigura nuestros actos. Por eso, sintamos y comprendamos que la Cuaresma nos llama
a una real conversión. El Papa Francisco lo decía el miércoles de ceniza, no es el cúmulo de unas prácticas o de unos sacrificios, sino que a través de las prácticas de la Cuaresma y de los pequeños o grandes sacrificios que yo realizo, manifiesto que estoy dejando interiormente actuar al Espíritu Santo. Ahora bien, fíjense ustedes lo que con vigencia nos dice San Pablo, el antagonismo entre las obras de la carne y las obras del Espíritu, entre el mal y el bien. Y el libro del Deuteronomio nos lo dice bellamente, pongo delante de ti muerte y vida. Si uno elige la vida, vivirá. Hay una cosa que nos tiene que hacer pensar a nosotros, porque Jesús, al inicio de su ministerio, y es el Evangelio del próximo domingo, va al desierto para ser tentado por el demonio. Esa es una pregunta existencial, y muchas veces nosotros nos interrogamos, ¿por qué el demonio nos pone zancadilla, cáscaras? ¿Por qué nosotros tenemos este drama de luchar entre el bien y el mal? Pues esa práctica de Jesús en el desierto es para decirnos, en su pedagogía evangelizadora, que si nosotros queremos mantenernos en una relación sólida y estable con el Señor, hemos de despojarnos de aquello que nosotros vamos creando como seguridades, lo que dije ahora. Recuerden que el demonio le dice a Jesús, haz que estas piedras se conviertan en pan. Le mostró los reinos del mundo, si te postras y me adoras. Lo llevó al pináculo del templo, tírate, porque ha dado órdenes a sus ángeles que te cuidarán. No tentarás al Señor tu Dios, responde Jesús. Es decir, esa lucha nuestra está entre la inteligencia espiritual de apoyarnos siempre en Dios y de observar el primer mandamiento como lo más importante que le da forma a la vida cristiana, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, o sencillamente vivir en el drama de unas seguridades humanas que me hacen vivir en la triste realidad del pecado. Quien vive en el pecado no es feliz, definitivamente. Y ese es el mundo. Esa es la realidad que yo tantas veces les he dicho, frente a la cual tenemos que estar atentos. El mundo que es absorbente, el mundo que no tiene en cuenta a Dios, al mundo que no le importan los códigos morales del Evangelio, al mundo que no le importa el otro como el prójimo, sino como un sujeto que produce. Un mundo que nos ofrece abundantemente vicios, pecados, maneras aparentes de realización humana. Por ahí no es el camino de la felicidad. Por eso, la tarea de la Iglesia, como luz, sal y fermento en la sociedad, es iluminar con la claridad del Evangelio. Es entender que el hombre sin Dios no es feliz. Que el hombre inmerso en la realidad de la muerte, del pecado, es totalmente infeliz. Tengamos siempre presente esto, todo pasa, Dios no. El texto del Evangelio del próximo domingo, los invito a buscarlo para que lo meditemos en esta lección semanal. Marcos 1, del 12 al 15. Marcos 1, del 12 al 15. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Y decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en ese proceso de libertad tengamos presente el trabajo, como lo insinúa el Evangelio de este domingo, de las tentaciones de Satanás. Él siempre buscará la manera de apartarnos del amor de Dios, de apartarnos del cumplimiento de la voluntad de nuestro Señor. Su trabajo es sutil, lo hemos dicho, es inteligente. Él es hábil para proponernos muchas maneras de alejarnos de Dios.
de romper la alianza de amor con el Señor. ¿Cómo vivir en un discernimiento adecuado frente a lo que es de Dios y no es de Dios? En la oración. Si no hay oración, no se crece en el discernimiento de los espíritus, como enseñaba San Ignacio de Loyola, o sea, en la capacidad espiritual de dilucidar, de entrever, de entender qué me inspira Dios y qué me está inspirando el espíritu de Satanás. Yo quiero invitarlos, queridos hermanos, para que de una manera responsable asumamos esta Cuaresma y que nos hagamos un propósito serio, real, realizable todos. ¿Cuál? El escuchar la palabra durante todos los días de la Cuaresma, meditarla y dejar que nos transforme. Y fijarnos en aquello que es pecado dominante en nosotros, combatir espiritualmente contra él y fortalecernos con la limosna, la oración y el ayuno. Yo les invito a que no sea una Cuaresma más. Fíjense que el tiempo ha pasado. Llevamos un año en toda esta situación de cuarentena, de pandemia, de encierros, de toques de queda, es decir, ires y venires que nunca nos había tocado experimentar. Y el tiempo es fugaz. Que esta Cuaresma sea única e irrepetible, especialmente aprovechada. Que Dios les bendiga a todos y les acompañe siempre en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, este texto de San Marcos, en el capítulo 1, nos está recordando la realidad de la permanente necesidad de ser vigilantes con nuestra vida. Podríamos decir que el texto nos invita al cuidado de la conciencia, tener una conciencia limpia y pura de obras muertas. La conciencia se define como el sagrario del hombre, allá donde está la persona únicamente y Dios, nadie más entra allí. Pero también el cardenal San John Henry Newman decía que la conciencia es el primer vicario de Cristo en la tierra. Bella expresión para decir que la conciencia es el primer instrumento en la interioridad del hombre para estar escuchando siempre la voz de nuestro Señor, quien a través de su Espíritu Santo ilumina siempre nuestros actos y nos inspira lo noble, lo verdadero y lo justo, lo que es bueno. Por eso, cuando hay una vida espiritual intensa, y en este caso una vida espiritual representada en el desierto como la lucha, la prueba, la renuncia, el rechazo a las falsas seguridades, toda esa vida espiritual así bien consolidada, nos ayuda a mantener la vida centrada en el foco fundamental que debe ser Dios. Fíjense que siempre está esa idea recurrente, Dios es el único necesario. Ahora bien, la conciencia hay que formarla y se forma a través de la escucha de la palabra, de la predicación de la iglesia, de la enseñanza de los papas, de nuestros obispos, pero también a través de un ejercicio frecuente de la dirección espiritual y de la confesión. Nosotros no podemos pretender tener una conciencia limpia y justa y correctamente formada si no la alimentamos de manera adecuada. En la teología moral se habla de la conciencia moral, pero también se nos dice que hay conciencias que son erróneas, que son contumaces, la terquedad, la obstinación. Una persona, como decimos coloquialmente, que se rancha en su capricho, algo tiene en su conciencia que corregir, porque entonces la vida se va volviendo una determinación según su capricho. El desierto nos ubica a nosotros en la objetividad de la vida, es decir, en entender que quien nos ha de guiar eficazmente es Dios y nosotros le obedecemos, así de sencillo, le hacemos caso y en la obediencia a Dios está la realización del hombre. Fíjese usted que cuando nosotros relacionamos obediencia con libertad, brota
un principio que puede sonar extraño, y es la esclavitud. Quien es libre y obedece a Dios es esclavo. ¿Esclavo de quién? De Dios. Esclavo en el sentido de la plena libertad. No estoy hablando de la esclavitud del mundo, de la opresión, de la gente que vive subyugada o aplastada por el pecado, por los vicios. La perfectamente esclava es la Santísima Virgen. Esa es su respuesta a Dios en la Anunciación. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Es decir, allí está el misterio de la plenitud interior. Usted quiere llegar a lo más alto de la vida humana y cristiana, sométase a Dios como la Virgen, como los santos.